Miyamoto tomaría asiento delante de Rengoku y Tanjiro. Vaya, esto es una agradable sorpresa, es bueno verlo en excelente salud, señor Miyamoto. No esperaba ver que fuiste llamado para esta misión. De hecho, me ganó la curiosidad de ver que también se desempeñaban estos jóvenes. Comprendo. Como sea, porque ordenaron a un pilar, acompañar a 3 Mizunoto. Pues se reportó varios incidentes sobre este tren y las desapariciones de civiles, también otros cazadores. Un segundo, entonces no nos dirigimos al demonio. Oh, ya veo. En ese caso, Miyamoto se levantaría de su asiento y comenzaría a caminar hacia el siguiente vagón. Oiga, señor Miyamoto. No te molestes, joven Kamado, no escucha nada que no le interese. Por cierto, sobre la respiración del dios del sol. No sé nada. Entiendo. Pero puedes volverte mi discípulo. No, gracias, y porque solo mira hacia el frente. Oh, oiga, señor Rengoku. Usted conoce al señor Miyamoto desde que se volvió un pilar, ¿verdad? Esta pregunta de Tanjiro causó que Zenitsu y Inosuke prestaran atención. Por supuesto. Rengoku cambiaría el tono de su voz de una con energía a una más tranquila. Antes de comenzar a hablar de Miyamoto. En general no es alguien que intercambie más de 6 palabras con la mayoría de pilares. O sea que usted. No, por supuesto que no, llegué a intercambiar 7 palabras con él en 2 ocasiones. No sé si eso es deprimente. Aunque es alguien que suele amenazar bastante, es un buen sujeto. Jaja, en 2 ocasiones Kanroji fue rechazada por él. No sé mucho más de él, suele hablar más con Hyome y discutir con la mayoría, en especial con Shinobu. Justo en ese instante, Miyamoto volvería al vagón. Maldito viejo suertudo. ¿A qué vino eso? Nada importante. Antes de que Tanjiro dijera algo, las luces del vagón se apagarían y detrás de Miyamoto aparecería un demonio asustando a los pasajeros que se encontraban en el mismo vagón. Miyamoto esquivaría el golpe del demonio mientras caminaría a la misma distancia del grupo de cazadores. Es suyo. Rengoku se levantaría de su asiento y antes de que el demonio intente algo cortaría su cabeza. Me refería a que era de ellos. Quería ver de lo que eran capaz. Palabras que serían ignoradas por todos en el vagón, pues ahora sí, Tanjiro, acompañado de Zenitsu y Inosuke, que querían ser discípulos de Rengoku, mientras este reía por la situación. Situación que generaría un poco de vergüenza ajena en la cara del espadachín. Como sea. Mi cabeza, ¿en dónde, Pero, ¿en dónde me encuentro? No es posible. Miyamoto comenzaría a correr en completa oscuridad, sus plantas del pie sentían el frío y extraña sensación de un material resbaladizo. Hasta que se chocaría con una puerta que abriría con desesperación, solo para ser iluminado por la luz del día que entró por la puerta principal. El jardín delantero. Este sitio, es de Miyamoto, veo que tomaste una larga siesta. Rápidamente Miyamoto se giraría solo para ver que desde el mismo lugar que él salió no era nada que la residencia Tokugawa, y desde la oscuridad, la figura de un pequeño anciano comenzaría a salir. Viejo. ¿Realmente es usted? Jaja, veo esa pelea fue difícil, pero lo lograste. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿No lo recuerdas? Derrotaste a Baki Hanma. Que no, pero, mis katanas, ¿dónde están mis? Oye Miyamoto, cálmate, están en tu habitación a un lado de tú.
Miyamoto saldrá disparado entrando a la mansión. Todo era tan familiar. No, esto no es cierto. Corriendo en dirección a su cuarto seguido por un confundido Tokugawa. Cuando Miyamoto llegó a su habitación rápidamente desenvainaría su katana. ¿Qué? ¿Por qué no es morada? ¿Eh? ¿Morada? ¡Qué ridículo! Las katanas de Miyamoto Musashi pintadas de morado. Miyamoto comenzaría a buscar alrededor de la hoja la palabra, asesino de demonio. Sin entender tomaría su wakizaki y haría exactamente lo mismo, confundiendo a Tokugawa y preocupándolo. Miyamoto, ¿te encuentras bien? Miyamoto se sentía confundido, todo fue un mocoso. Patrón. Hyomei. Mis técnicas. Antes de que seguir divagando, sintió como Tokugawa tocaría su hombro, girándose y notando la expresión de preocupación de Tokugawa. Y este viendo la cara alterada y confundida del espadachín. Devolviéndole aquel abrazo que le dio por última vez antes de dejar la mansión. Como un padre abrazando a un hijo asustado por algo que no entiende. Causando que Miyamoto respire profundamente, volviendo a su actitud calmada y serena. Se lo agradezco de nuevo, anciano. Pasarían unas horas en las que Tokugawa se dirigiría al jardín trasero y observando cómo Miyamoto entrenaba. Miyamoto, los sirvientes ya prepararon la comida. ¿Qué estás haciendo? Oh, no lo sé, solo quise intentar probar algo a mi estilo de 2 espadas. Pero no llegó a nada. Como sea, disculpe la tardanza. Repentinamente, el cuerpo de Miyamoto sería envuelto en un fuego rosado, sorprendiendo a Tokugawa. Instantáneamente Miyamoto recordaría parte de la situación. Estoy dormido, una técnica de sangre. ¿Cuánto tiempo pasó? Tengo que despertar. El fuego envolvería el cuerpo de Miyamoto, sus viejas amigas serían reemplazar por sus nuevas compañeras, su uniforme con el nombre Cazadores de Demonios en la espalda. Desenvainando su wakizaki y viendo el grabado. Las extrañé. Posterior a eso comenzaría a correr hacia la entrada, mientras escuchaba a Tokugawa pidiéndole una explicación. Pero solo una cosa detuvo el camino de Miyamoto. Siento ser yo el que lo diga, pero... hasta aquí llega Santiguera. Mientras que detrás de Miyamoto, Tokugawa le pedía una explicación de todo esto, solo para recibir una sincera sonrisa de Miyamoto. Me alegra haberlo visto una última vez. Aún sabiendo que esto nunca fue real, gracias. Instantes que voltearía para ver cómo Baki se lanzaba con una patada directa, esquivándolo por centímetros. Primera postura. En ese mismo instante, Baki lanzaría su golpe de 0,2 segundos, superando la velocidad de lo que le toma el cerebro dar una orden al cuerpo. Sí, nuevamente estoy en la misma situación. Joven Hanma, la realidad es que tú ganaste ese combate, pero... respiración de la luz. Baki relajaría su cuerpo mientras esperaba la señal y sucedería. Tercera postura. Tormenta de filos lumínica. Una cantidad implacable de cortes serían mandado hacia Baki, que salió disparado en dirección a Miyamoto, esquivando y repeliendo los cortes del espadachín, para lanzarles múltiples hacks, contundente. Siendo esquivado por Miyamoto y quedando ambos a centrómetros, rápidamente un intercambio entre los puños y la wakizaki comenzaría. En el medio Miyamoto aprovecharía la situación. Tomando aire y estando en la postura indicada, quita postura, corte fotónico bruto. Una gran onda se levantaría por el impacto en donde Miyamoto guardaría su wakizaki con una calma justo para mirar en dirección de Baki, que se encontraba partido en 2. Abriendo los ojos notando como todo el vagón era de carne con Rengoku cubriendo 4 vagones. Miyamoto, ya era hora de que despertara. Esli cubriendo 4 vagones, la chica demonio y Zenitsu se encargan de los otros, Tanjiro y Inosuke buscan el cuello del demonio. Disculpa, por dejarte todo el trabajo. Tuve un sueño pesado. Dirigiéndose hacia la salida del tren, observando que por afuera también estaba recubierto por fuera, cortemos la unión de los vagones, eliminémoslo por secciones. Excelente idea, Miyamoto. Cubre los siguientes vagones mientras me encargo. Con el plan ya listo, Miyamoto utilizaría. Octava postura. Impacto de luz negra. El objetivo se alzaba, una masa imponente de carne y hueso, forjada, 40 centímetros de pura materia viviente, cada fibra, cada tendón, cada hueso endurecido hasta la resistencia inquebrantable del acero más puro. No era solo un enemigo, era un desafío físico a la misma noción de lo que una espada podía lograr. Esta era su técnica más poderosa, un estallido puro de velocidad y fuerza bruta. Los 40 centímetros de carne, tendones y huesos que rivalizaban con el acero se abrieron no por el filo que los dividía, sino por la onda de choque interna generada por la velocidad demencial de las hojas.
La materia se fragmentó, se pulverizó desde su interior, sus enlaces moleculares desintegrados por la pura violencia del impacto cinético. Fue un golpe que no se limitó a cortar, sino que desestructuró lo que encontraba a su paso, la potencia abrumadora de la velocidad y la fuerza. Había partido no solo la carne a cero, sino la barrera misma de lo posible, dejando el impacto resonando en el aire y la devastación de su hazaña. El vagón se desprendió y comenzando a volver a la normalidad, mientras la carne era consumida por el metal y madera del vagón. Miyamoto estaba a punto de volver a repetir el siguiente vagón con el mismo movimiento, pero justo en ese instante, el tren entero se descarrilaría. Sin tiempo que perder, Miyamoto y Rengoku tratarían de poner a salvo a todos los civiles que quedaban en los vagones, preparándose para el impacto, y así fue. El silencio de la mañana invadía el sitio, la primera luna menguante se encontraba en sus últimos momentos. Rengoku y Miyamoto habían cumplido su deber de mantener a los civiles a salvo. Bueno, eso salió mucho mejor de lo que me esperaba. Hasta que Miyamoto se echaría a reír. Vaya, eso sí que es repentino en este escenario, pero, supongo que esos dos lo lograron. Ni lo menciones, están locos. Uf, eso fue bueno, iré a ver cómo se encuentran los civiles y los otros dos. Perfecto, yo iré a ver cómo está el joven Tanjiro y Inosuke. Oh, y Rengoku, luego de esto, ¿qué te parece ir a comer algo? Suena perfecto. Miyamoto se encontraría a Zenitsu quejándose del dolor que sentía y a Nezuko consolándolo. Lo hicieron bien. Rengoku fue a ver cómo se encontraban el joven Kamado y el de máscara de jabalí. Descansen mientras me encargo de revisar a los otros pasajeros. Pero del otro lado del tren, mientras Miyamoto se encontraba asegurando el estado de cada pasajero. Un combate que era sordo para cualquiera que no se encontraba en el sitio se estaba dando. Tal vez fue una corazonada, pero, lo primero que Miyamoto vio, fue a Tanjiro y Inosuke impotente. La oscuridad no dejaba ver bien, pero el sonido claro de una katana y la ausencia de alguien, hizo que desenvainara ambas armas, saliendo disparado pasando por al lado de Tanjiro y Inosuke, solo para instante de que Rengoku reciba un golpe mortal. La técnica del demonio se alteraría magnetizando la dirección del nuevo objetivo que llegaría. Miyamoto había cortado el brazo de la tercera luna superior. Un paisaje que solamente dejaba escuchar la agitada y roncosa respiración de Rengoku, herido y con sangre hasta en los pulmones. Ahora quiero ese tazón de comida más que nunca. ¿Y tú quién, Ra? Izquierda ascendente. Por unos milímetros Akaza esquivaría el repentino corte de Miyamoto. ¿Quién diablos es este excepcional cazador? Señor Miyamoto, es la tercera luna superior. Descansa, Rengoku, yo me encargo a partir de aquí. Oye, no me he presentado. Mi nombre es Akaza. A quien debo el placer de enfrentarme. Soy el legendario espadachín Miyamoto Musashi, pilar de la luz. ¿Luz? Es la primera vez que escucho una respiración con ese nombre. Pero tu nombre, de parece a un anciano, sigue resonando hasta en esta era. ¿Acaso eres un descendiente? La era Edo, ¿no es así? Bueno, al menos sé que aquí morí sin conocer o convertirme en un demonio. Te equivocas, soy único y verdadero Miyamoto Musashi. Esa postura, su cuerpo está en su punto más alto. Miyamoto, veo todo ese potencial, concédeme el placer de conocer algo nuevo. Técnica de sangre, aguja de brújula. Sus puños se alzaron, listos para la danza mortal de sus golpes desarmados, su regeneración esperando absorber cualquier ataque. Miyamoto mostraba una intención de lucha tan pura y concentrada que hizo girar su brújula de predicción con una furia insoportable. Hasta que comenzó. Muerte destructiva, desorden. Respiración de la luz, primera postura, flash. Las katanas chocarían con algo invisible, una técnica que viajaba a través del aire. Antes de que los siguientes ataquen impactarán. Tercera postura. Tormenta de filo lumínica. Los cortes de Miyamoto eran embestidos por las ondas de choque de Akaza. A eso me refería, muerte destructiva. En el aire, en ese caso, la mejor opción es, respiración de la luz, segunda postura. Tipo aéreo, estela de ónice morada. En un instante Miyamoto había ascendido atravesando las ráfagas de Akaza, la brújula lo advertiría, pero tan pronto como entro en el rango, pero sería cortado. Lo logro. No, aún no. Aún y con la mitad superior de su cráneo en el suelo, Akaza no detendría el ataque. Admito que me confié en ese momento. Nunca conocí a alguien de tu nivel. En mi caso, nunca conocí un demonio con el que haya intercambiado varias palabras. Parece ser que este momento es para nosotros dos, Miyamoto.
Lamento no corresponder la misma emoción que sientes por este momento, pero aún no estás ni cerca de llevarme al límite. Lo tomaré como un desafío a superar, técnica de sangre, muerte destructiva. Por respeto, contestaré tu ataque, con el más destructivo que tengo. Octava postura. Miyamoto se quedaría en guardia esperando a que Akaza entrara a su rango. Desde un punto de vista bizarro, era como corresponderle el abrazo a alguien querido. En ese mismo instante Akaza utilizó cada parte de su cuerpo para impulsarse directo a Miyamoto. Resplandor caótico plata azulado. Impacto de luz negra. El impacto llegaría, por un segundo completo las ondas de choque contendrían el choque bruto de la postura de Miyamoto, antes de ceder y chocar con el demonio. Brazos, pecho, torso serían eliminados sucesivamente creando un boom sónico, mandando a volar a la parte superior de Akaza y la inferior sería enterrada por la pura fuerza que se había generado. En ese mismo instante, el tiempo se detendría para el demonio. No morí, no llego a destruir mi cuello, este sujeto, es más fuerte que... El sol comenzaría a salir tomando de sorpresa a los presentes. Bueno me hizo usar casi todas mis posturas. Señor Miyamoto. No se preocupen, se debe estar desintegrando lo poco que queda de él. Sus piernas lo están haciendo. Eso fue increíble, ojos de pescado. Rengoku miraría con una sonrisa a Miyamoto. Y Tanjiro sentía que al fin podía respirar tranquilamente sin preocuparse. Bueno, vayamos a comer algo. Fin del capítulo.